Bienvenidos a Miracle Sound Podcast. Hemos traído un invitado súper especial, un profe de literatura y lenguas. No es un profe cualquiera, es cantautor católico y uno de los referentes de la música cristiana en el mundo hispanoparlante, con presentaciones en la Jornada Mundial de la Juventud o Manhattan, entre otros. Es para nosotros un honor y un privilegio tener hoy a Jesús Cabello. Quédate con nosotros para disfrutar de este episodio. De antemano te pedimos disculpas por la calidad de la llamada, hacemos cuanto podemos con los recursos que contamos. De fondo escuchas la canción Mi Guardián, de nuestro invitado de hoy, Jesús Cabello. Desde siempre tú has sido mi guardián. Reconozco paso a paso tu calor. Me has cuidado como a un hijo de verdad. Yo soy Juan Silva. Bienvenidos. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Espero que vosotros también estéis bien dentro de estas circunstancias tan extrañas, ¿eh? Afortunadamente todos bien por acá. Muchas gracias por preguntar y por sacar tiempo en esta entrevista para Miracle Sound Radio y esta emisión de podcast que tenemos contigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Jesús, tú como católico te dedicas a la música, obviamente movido por algo. ¿Cómo es tu historia antes de que entremos en materia con la música? Pues mi historia está vinculada íntimamente con una enfermedad, ¿eh? Yo cuando era pequeño tuve leucemia y bueno, aquello para mi familia fue una bomba, ¿no? Y al parecer los tratamientos no estaban surtiendo efecto y todo apuntaba pues que el desenlace no iba a ser muy bueno, ¿no? Entonces un cambio de oración de mi madre al principio pues se rebelaba ante aquello y en un momento ya de desesperación y de abandono mi madre cambia la oración y dice, bueno, acepto tu voluntad, Señor, pero si se queda aquí será para ti. Y en cuestión de horas, pues repitieron los análisis y la enfermedad estaba remitiendo, ¿no? Y ya tengo 36 años. De aquello, estoy hablando de cuando tenía 4, o sea, 32 años ya de aquello, ¿no? Y entonces, pues en mi casa aquello nos marcó a todos. A mí menos, porque yo aunque era el protagonista, pero no era consciente, pero a toda mi familia les marcó, ¿no? Y yo soy consciente de aquello un poquito más grande y evidentemente pues enfoco mi vida a encontrarle el sentido de la vida, el por qué estoy aquí. También dio la casualidad de encontrarme con compañeros del hospital, que algunos pues fueron falleciendo, ¿no? Y a causa de esa patología o de secuelas. Y entonces pues más aún me preguntaba que Dios qué quería de mí, que no me había abandonado a mi suerte, ¿no? Sino que había hecho un milagro para sacarme de aquello. Y en esa búsqueda, pues me encuentro con Jesús, en unos ejercicios espirituales. Con 17 años, pues tengo un encuentro fuerte con Jesús vivo en un momento de oración. Y aquello pues marca un nuevo rumbo. Después aparece la música y demás, y bueno, el resto se lo puede imaginar la gente, ¿no? Los encuentros que tenemos con Dios son muy personales, muy particulares, a veces muy difícil de explicar porque precisamente tienen la particularidad que son como cada uno de nosotros, son únicos. Pero esa búsqueda de respuestas y el sentido de la vida, ¿cómo fue el mecanismo para descubrir las respuestas mediante la lectura de la Biblia? ¿O cómo fue que tú lograste resolverlas? Nada extraordinario y nada sobrenatural, ¿eh? Yo estuve con inquietud, mi hermano también entró en el seminario, ¿no? Y aquello pues mi familia pues marcó también un nuevo rumbo, ¿no? Y una ilusión y sobre todo ser consciente de que Dios estaba más cerca de cualquier familia de lo que las familias esas piensan, ¿no? Nosotros habíamos recibido lo de mi hermano con sorpresa, todavía nos dura la sorpresa, ¿no? Todavía cada vez que estoy en misa con él pues reconozco que es un milagro, ¿no? Haber recibido un hermano sacerdote. Y entonces pues fue algo normal, fue buscar en los sitios adecuados, con las personas adecuadas, un lugar donde yo pudiera ver en la fe o descubrir cosas nuevas, ¿no? Y esos amigos me invitan, unos amigos que hagan unos ejercicios espirituales y al tercer día, en un momento de oración, pues yo siento un abrazo fuerte, un calor fuerte en el pecho y la mente se te abre, o sea, empiezo a entender ahí cientos de cosas que yo nunca había estudiado, que nunca había aprendido y que empiezo a entender cosas de la Biblia, del reino de Dios, de, no sé, de mi propia existencia, de la existencia de los demás, del sentido de
de la vida, ¿no? Como digo. Y claro, eso no es fruto de la sugestión. La sugestión es un sentimiento que tenemos, que es pasajero, que es como la espuma del mar, ¿no? Pero aquello perdura, te cambia la vida y sobre todo te da un conocimiento que tú antes no tenías, ¿no? Entonces yo reconozco que en esos ejercicios espirituales, pues yo tengo un encuentro con Jesús. O sea, ahí ya hay muchas cosas, como digo, que antes no entendía y que a partir de ese momento, pues se me abre la mente y yo pues, lo entiendo, ¿no? Cosas como la festividad, cosas de moral, cosas de fe, ¿no? De exégesis, cosas que yo nunca había estudiado ni me habían explicado y lo entendía. Leía un texto del Evangelio y ya lo interpretaba pues acorde a lo que enseña la Iglesia, y quizás no había leído nada, ninguna interpretación de los Santos Padres, ¿no? Ni siquiera del Papa, y sin embargo yo ya lo entendía, ¿no? Lo veía claro. Y bueno, a partir de ese momento me planteo la vida consagrada, la vida sacerdotal o la vida de fraile, ¿no? Y un año más tarde pues conozco a la que después se convertiría en mi mujer, ¿no? Dios fue marcando los pasos y súper contento. A día de hoy solamente lo que hago es sorprenderme de cómo Dios ha guiado mis pasos y ha cuidado mi corazón, ¿no? Me siento un privilegiado en muchos sentidos y sobre todo en ese. ¿Y a los 17 años ya tocabas la guitarra, ya tenías las nociones de música, el arte en ti? Sí, bueno, yo había aprendido a tocar la guitarra en una rondalla escolar con 10 años y aquello tampoco me apasionó. En mi casa todos mis hermanos tocaban la guitarra y cantaban y bueno, yo tenía ahí pues algunas habilidades para cantar, pero la música no me atrajo, ¿no? No me convenció. Pero sí es verdad que con 16 años, ya en esa búsqueda, antes de encontrarme con el Señor, pues recuerdo que un día iba en el coche con mi hermano, que como digo era seminarista por entonces, y tenía en el coche una cinta de música católica, y yo eso no lo había escuchado nunca ni se veía qué era. Recuerdo perfectamente que era la cinta Pueblo de Dios, de Brotos de Olivo. Y yo aquello me sorprendió, el mensaje, la forma, el fondo, todo, ¿no? Y le dije, ¿esto qué es? Con cara de pesadumbre, ¿no? ¿Esto qué es? Pon Gloria Estefan, pon, yo qué sé, los Backstreet Boys, ¿no? Y solamente me dijo una cosa, me dijo, escucha, ¿no? Y ese escucha, pues a las pocas semanas se convirtió en pasión. Empecé a sacar las canciones y sentía cantándolas yo, algo ardía en mi corazón y sentía que estaba viviendo en autenticidad, ¿no? Era una cosa muy extraña, ¿no? En un chico, como digo, de 15, 16 años. Y aquello me cautivó, ya fue como un vicio, ¿no? Ya empecé a cantar canciones de otros. Un poquito más tarde, ya cuando me encontré con Jesús, ya necesitaba contar lo que me había pasado a mí. Y bueno, fue así, que todo por casualidad, ¿no? Casi que no es casualidad, que son diosidencias, ¿no? Estoy contento. Como digo, me he encontrado este tipo de vida pues por casualidad, y yo creo que Dios tiene una misión para cada uno de nosotros y conmigo pues tampoco se ha olvidado, ¿no? La mía pues tendrá también un sentido, ¿no? Y en eso estamos, descubrir cada día lo que Dios quiere de nosotros. Claro, es un sin terminar, es como un camino que no tiene fin, uno siempre tiene algo más que aprender, algo más que experimentar, algo más que contar, que escuchar, que compartir. Bueno, de esto hace más de 15 años, y profesionalmente hablando, ya cuando te empiezas a envolver, sí, a nivel escenario, compartir, a escribir música, ¿hace cuánto? Pues cuando conozco a mi mujer, bueno, fue un poquito antes, empiezo a tantear, escribir canciones, ¿no? Y un día te invitan a un concierto benéfico para que cantes las 2 canciones que tienes, porque no tienes más, ¿no? Y las cantas y después escribes otra, pero era todo como un juego, ¿no? Mi hobby, era mi hobby, ¿no? El cantar, componer, tocar la guitarra, como digo, era una obsesión, pero sin soñar muy alto, ¿eh? De hecho, pues, no sé, hubo un momento en el que grababa mis canciones en el ordenador y cuando yo me escuchaba, pues me reía diciendo, fíjate, ni que fuera yo a dar conciertos, ¿no? Y me reía, ¿no? Y poco después, pues te Sin invitan a un saber. concierto tú solo y después te van llamando de países, ¿no? Y cuando llega, no sé, a un encuentro mundial de la familia, a una jornada mundial de la juventud, a cantar en Manhattan, a cantar en Panamá, en Portugal, en Italia, pues dices, bueno, esto no es lo que yo había pensado, pero bendito a Dios, ¿no? Bueno, si yo puedo ayudar, pero no me dedico profesionalmente a eso, ¿eh? Me propusieron en 2016 dedicarme profesionalmente y vivir en Estados Unidos, y yo creo que el Señor me sincronizó bien para que no me equivocara. Yo soy el que soy, escribo lo que escribo porque vivo
cómo vivo, ¿eh? Y yo soy profesor, estoy en contacto con las vidas de los adolescentes y estoy totalmente convencido de que ese es mi sitio porque veo a diario semillas buenas, ¿no? Dios me está permitiendo ver el fruto de mi trabajo y también de mi vocación. Al final y al cabo yo creo que mi vida es una vida de multiplicar, ¿no? Y de multiplicar los talentos musicales y también pues de empatizar con los adolescentes, de enseñar, ¿no? Yo creo que es una vida de respuesta de amor, no es una vida musical, es una vida de todo, ¿no? También intento multiplicar mis talentos con mi familia, con mi mujer, con mi hijo. Y la música pues ocupa un sitio pues muy destacado, ¿no? Destacado sobre todo de lo que ve la gente, ¿no? La gente me conoce por eso, pero Jesús Cabello es mucho más, sobre todo padre de familia y pasa la mayor parte del tiempo en lo discreto de su casa, ¿no? Y yo súper contento, vamos, no tengo ningún apuro en reconocerlo. También por un proyecto matrimonial, o sea, yo ya tenía un hijo, mi mujer, y digo, bueno, esto de venirnos a Estados Unidos cumple una misión personal, ¿no? Pero el impacto cultural de mi familia, el cambio es tan gordo que, en fin, si yo no hubiera tenido ningún trabajo y yo viera que en mi trabajo pues no puedo evangelizar, pero sin embargo yo en mi caso yo evangelizo dando clases de lengua, ¿no? Ayer, sin ir más lejos, ¿no? Ayer estoy dando clases por la tarde, ¿no? En el instituto y ahí pues niños pues muy traviesillos, ¿no? Niños pues con muchos problemas, niños que tienen pues, unas conductas a veces pues... Y entonces uno de los más brutotes, ¿no? De los más brutos, pues al final de la clase, ya casi recogiendo, me dijo, profesor, tú eres bueno, ¿no? Eres bueno. Porque sencillamente me estuvo contando una cosa suya, de sus aficiones y sus historias, y lo estuve escuchando con atención, ¿no? Y le dije a mi mujer luego, digo, mira, eso es una semilla, ¿no? Una semilla de amor. Al final uno no puede amar si no ha conocido el amor, ¿no? No ha conocido a nadie que lo haya escuchado con cariño. Y yo soy un convencido de que doy clase no porque tenga que ganarme la vida, sino porque Dios quiere que yo esté ahí en ese momento, en ese mundo. Dedicarme íntegramente a la música en Estados Unidos era romper radicalmente con eso y dedicarme a la música católica, que sí, que evangeliza, pero a unos niveles pues que yo no me veía representado, ¿no? No me veía solamente en un escenario para hablar y que la gente escuche, ¿no? Sino yo creo que el reino de Dios se construye a diario en la rutina, en lo cotidiano, en lo discreto, en lo que a veces nos pesa, donde no nos aplauden, donde no hay muchos likes, ¿no? No hay muchas visualizaciones, sino que es gota a gota, punto a punto, como las mujeres antiguamente cosían, ¿no? Un punto detrás de otro. Así se evangeliza y estoy convencido de que hice lo correcto. El Señor me dio la luz oportuna en ese momento para no equivocarme. Bueno, pues la verdad que admirable porque no todos ante una oportunidad tienen la cabeza centrada para saber qué es lo que tienen que hacer, pedir orientación y saber escuchar la voz de Dios. Bueno, y para la gente que viene detrás tuyo, ¿cómo ves la posibilidad de ser un músico católico en España y vivir de eso? Bueno, eso yo lo veo muy negro, ¿eh? Pero vamos a ver, tener dificultades en la música, particularmente la música de evangelización, ¿no? Donde uno se plantea algo más que vivir de eso, pero una pastoral, ¿no? Yo creo que las dificultades tienen sus beneficios, ¿eh? Eso pasa en la iglesia. La iglesia, cuando ha tenido sus dificultades, es donde más fruto ha dado, ¿no? Y la música católica, particularmente en España, que es una música de evangelización, que es una música a veces de minorías, es una música pues no reconocida, una música... Tiene sus bondades también, ¿eh? Sobre todo ayuda al que está evangelizando a no aferrarse al don, ¿eh? No aferrarse a los caramelos de Dios, sino al Dios de los caramelos, ¿no? O sea, yo quiero a Dios, haya música o no haya música. Yo quiero vivir el evangelio, haya música o no haya música, ¿eh? Y yo creo que eso al final, cuando uno canta, cuando uno escribe, cuando uno sale a una misión, ¿no? Un concierto, al final el Espíritu Santo toca de forma singular a esas personas con la vida de esa persona, porque esa persona vive como un cristiano, no habla como un cristiano, ni canta como un cristiano, sino que es un cristiano, una persona enamorada de Dios y una persona que vive a Dios a diario, haya micrófono o no haya micrófonos, ¿no? Entonces, el hecho de que en el futuro pues la cosa mejore, bueno, yo no sé si me preocupa demasiado, ¿no? Y eso que estoy yo en primera línea, por decirlo de alguna manera, no me preocupa demasiado. Lo que sí sé es que si el cantante católico, si el evangelizador, si el catequista se pone en manos de Dios, es un instrumento que Dios va a usar en el momento oportuno para lo que Él considere oportuno, y esa obra es perfecta. No
es más, como digamos, más triunfador un cantante católico que llena estadios, ¿no? Bajo mi punto de vista estamos hablando del reino de Dios, que la lógica del reino de Dios es distinta, ¿no?, a la lógica del mundo. Hay gente que lo hace y que es fantástico, ¿no?, porque es un contexto distinto. Pero sin embargo en España tenemos que volver a esas minorías creativas que decía Benedicto XVI, ¿no? Esas minorías en las cuales de pequeñas semillas va surgiendo algo nuevo, se va despertando, se va manteniendo la fe y sobre todo se va fortaleciendo la fe. No es una fe débil, sino que es una fe fuerte, ¿no?, que al final cambia la Iglesia de forma mística, no de forma evidente, sino que de forma mística va transformando la Iglesia con vista al futuro y sobre todo a la vida eterna, ¿no? Entonces las dificultades que vemos en España y que vamos a seguir viendo en la música católica, que no es una música preferente ni podemos vivir de eso, yo creo que va a beneficiar a que sobre todo el que canta, el que compone, verdaderamente se esté encontrando con Dios y lo haga por motivos de fe y por motivos de amor a Dios. No lo haga por conseguir algo que la música secular no le dé, ¿no? Quizá en otros sitios, en otros países, que la música católica esté al mismo nivel que la secular, pues algunos puedan tener la tentación de decir, bueno, voy a hacer música católica o música cristiana porque aquí hay un campo de trabajo pues posible, ¿no? Aquí no, aquí el que hace música católica sabe que es un campo de misión y no tiene más beneficio que ese, ¿no? Y el encontrarse con Dios y ver a Dios en cada esquina. Yo estoy convencido de que todo es para bien, incluso las dificultades, como digo, al final guardan un tesoro escondido que con el tiempo, cuando estemos en el cielo, veremos las perlas que nos hemos ido dejando por el camino. Bien, ahora pasando a tu trabajo discográfico, tu último trabajo, tu último sencillo es Mi Guardián. Así como Mi Guardián tiene una historia, ¿en qué inspiraciones, en qué te basas para escribir las canciones? En general, cada canción tiene una historia, ¿eh? Hay gente que compone solamente por inspiración. Yo he escrito canciones por encargo, ¿no? Y no por eso son más frías. Cada una tiene su historia, ¿no? Y a todas les tengo cariño. Es verdad que hay canciones que yo canto para mí, ¿eh? En el sentido de que cuando cojo la guitarra y tengo un momento de oración, de intimidad, de recogimiento, hay canciones que canto para mí. Y esa canción, Mi Guardián, es una de ellas, una de las que yo uso para mí, para recordar esas estampas de nuestra vida. Es como todo el mundo tiene fotografías, ¿no? A nosotros nos encantan las fotografías. Tenemos varias cajas llenas de fotografías impresas, ¿no? Y de vez en cuando nos gusta cogerlas, mirar, porque si uno sabe leer entre líneas, te das cuenta de cómo Dios ha ido moviendo los hilos siempre, 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 para hacerte mejor, para llevarte a un sitio mejor, para hacerte madurar, para hacerte crecer. Y de eso habla precisamente Mi Guardián. Habla de que Dios nunca duerme y nunca se da por vencido, nunca nos deja rendidos en el camino, siempre sale a nuestro encuentro. Esa canción particularmente surge como una oración, ¿eh? Surge esa melodía y se viene ese versículo del Salmo, ¿no? Del Señor es el guardián que nunca duerme. Y de ahí sale, ¿no? Sale pues todos los recuerdos que uno guarda en el corazón y la música fluye. Después hay que pulir, después hay que cuidar, después hay que aplicar lo que uno sabe de literatura para que esa canción acabe siendo algo mejor, ¿no? Pero bueno, esa canción sí reconozco que es una de las que han salido como una expresión de mi vocación, ¿no? Y de mi testimonio personal. Hay otras pues, que surgen como un encargo o que cuentan una historia, ¿no? Esa verdaderamente ha sido una expresión de mi vocación, de mi búsqueda, de lo que yo vivo a diario. En la canción Resucitar tienes un sonido muy rock contemporáneo. Claro, hay otras en las que mezclas un poco tu singularidad con lo que podemos llamar pop. ¿Tú cómo defines el tipo de música que produces? Cuando yo empecé a hacer música, digamos, profesional, con un productor y demás, coincidí con un músico cubano que vivía en Córdoba, bueno, que vive todavía en Córdoba, que trabajó muchos años con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, y es verdad que también fue providencia coincidir con él porque mis primeras canciones eran de corte de cantautor. A mí me gustaba mucho la música de cantautor, pero era una música muy tranquila, íntima, de guitarra y voz, ¿no? Y así fue mi primer disco, que se llama ¿Cuánto vale la vida? Pero en 2012, un año o 2 años después de tener ese disco, me invitaron a cantar en el Encuentro Mundial de las Familias en Milán.
Y allí tuve la oportunidad de coincidir con muchos músicos como Noah, Dulce Ponte, pero coincidí con uno que era Josh Blackesley, un americano, que hacía música cristiana contemporánea, ¿eh? Era católico, pero hacía ese estilo particular que se llama música cristiana contemporánea, y aquello me sorprendió. Y tuvimos pues largos diálogos de ese estilo, y a mí se me abrió la mente, porque me di cuenta, yo desconocía ese estilo, ¿no? También en España teníamos una serie de grupos que solamente componían música de guitarra y voz prácticamente, ¿no? Y aquello me abrió la mente, ¿no? De manera que yo dije, es que hay ritmos, hay melodías propias de la música secular, que a mí me gustan particularmente, cuidado que yo no me disfrazo de nada, ¿no? Pero que a mí me gusta, que pueden dar la fuerza necesaria al mensaje y que se pueden aplicar a un contenido cristiano, ¿no? Y a partir de entonces, eso fue en 2012, ese verano, eso fue en mayo, en ese mes de julio, empiezo a componer de forma frenética, ¿no? Porque es como si se hubiera abierto una puerta que estaba esperando abrirse, ¿no? Y salen todas esas canciones con melodías muy comerciales. Hay canciones de rock, hay canciones de country, de pop melódico, de country melódico. Últimamente, en las últimas canciones pues hay algunas que tienen incluso ritmos urbanos, ¿no? Que pronto estrenaremos. Y bueno, en el fondo es primero sentirse a gusto con lo que uno hace, ¿no? A mí me gusta la música que hago y no me disfrazo para atraer a nadie ni a ningún tipo de público. Y en segundo lugar creo que la forma ayuda al contenido, eso es sin duda, ¿no? Si tú quieres contar una historia, el ritmo, la forma que tú le des a esa historia, pues va a determinar si favorece o perjudica, ¿no? Y yo creo que particularmente esa canción que me estáis preguntando, la de Resucitar, yo me imaginaba el momento en el que nosotros resucitemos todos en cuerpo y alma como Jesús, ¿no? El momento en el que se haga verdadera la promesa de Cristo y veamos que es un subidón, ¿no? O sea, ese momento de que se ha cumplido la promesa de Cristo y resucitaremos como Él, ¿no? Ese momento de subidón no podía representarse con un fado, ¿eh? O sea, tendría que ser un rock duro, ¿no? De subidón, ¿no? Entonces, no sé, canción tiene su fondo y su forma, y yo intento que ambos pues vayan abrazados. ¿Cuál sería como el momento que más te ha llenado, que le agradeces a la música que hayas podido estar en ese momento, que hayas sido partícipe o que tú hayas sido como proveedor para la gente de ese momento? ¿Cuál es el que tienes en la memoria, un recuerdo especial que la música te ha regalado? Quedarme con un momento sería injusto, ¿eh? Gracias a Dios he visto la mano de Dios en un montón de sitios, ¿no? Hay experiencias A mí me encantan los después de conciertos, ¿no? Los post-conciertos, porque es donde la gente se acerca y ya te comenta su inquietud y su vida, te cuenta pues cómo Dios ha actuado en su vida, ¿no? Tengo experiencias de padres que han llegado y te dicen que les da esperanza porque han perdido un hijo, ¿no? Y han sentido en alguna frase, en alguna canción, un consuelo, ¿no? Y se te abrazan llorando y te dan, no sé, recuerdo particularmente una madre, ¿no? Que me regaló la cruz que llevaba en el cuello, ¿no? La tengo en la cama puesta. O en Nueva York también una mujer que se quedó a cuidar de su nieta porque su hija la quería abortar, ¿no? Y se quedó a cuidar de su nieta, y una mujer súper humilde, pero tenía a la niña pues dándole todo lo que ella podía, ¿no? Con todo el esfuerzo, y te abrazan pues agradecidos porque hay algo que ha consolado su corazón. En la cárcel también, ¿no? Con presidiarios, en centros de menores también, ¿no? Que ha sido una cosa maravillosa. Pero si tuviera que destacar un momento en el que yo he sabido que tenía que estar ahí porque Dios me ha llevado y ha usado como excusa la música. En 2015 muere mi padre, y en diciembre, y en julio o agosto, no recuerdo cuándo era, de 2016 fue la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, ¿no? Tuve distintos conciertos, distintos eventos, y cuando terminé la última actuación, que fue unos minutos antes del Via Crucis con el Papa, yo había estado varios meses sin cantar, ¿no? Y sin embargo, ese día que tenía la última actuación me levanté afónico, pero afónico era que no podía decir ni mi nombre. Y yo, confiando en Dios, me subo al escenario y ahí están los vídeos que se pueden consultar. No sé de dónde saqué la voz, pero la voz de esto de decir, esta voz no es mía, ¿no? ¿De dónde sale la voz? Y yo estaba ronco, ¿no? Cuando termino la actuación, me bajo del escenario y me encuentro providencialmente, porque íbamos con grupos distintos y era imposible que nos cruzáramos, me cruzo justo en la escalera del escenario con mi hermano el sacerdote, con el que estuve cuando mi padre murió, y que yo creo que los dos no tuvimos la oportunidad de llorar, ¿no?
de llorar la muerte de mi padre por una serie de circunstancias. Y en ese momento, ese encuentro providencial, después del signo de mi voz que no me salía del cuerpo y sin embargo salió como salió, nos abrazamos llorando y fue verdaderamente un consuelo. Yo en ese momento tuve la certeza de que Dios me quería en Polonia en ese momento para sanar mi corazón, que desde la muerte de mi padre no estaba como antes, ¿no? Tenía ahí sus heridas que sanar, ¿no? Y en ese abrazo de hermanos, los dos llorando, yo creo que si me tuviera que quedar con un momento de estos 15, 17 años que llevo con la música, me quedaría sin duda con ese. No solo te salió la voz, sino un llanto que tenías pendiente junto con un abrazo de tu hermano. Sí, cierto. Es maravilloso cómo Dios nos mueve. Y yo siempre digo que cuando voy de misión, me invitan a algún sitio y voy a cantar o a algún país, yo soy consciente de que voy por algo o por alguien, ¿eh? No voy a cantar, Dios usa la música como excusa, ¿no? Pero voy por algo o por alguien, por algo que tengo que vivir yo y que tengo que experimentar, o por alguien que necesita una palabra de consuelo o lo que sea. Bueno, Jesús, ¿y qué viene de ti? Porque nos has dicho un poco entre líneas que tienes un trabajo que está por salir. Me imagino que con todo el tema de pandemia se han retrasado un poco los planes, pero ¿qué viene de ti? Teníamos pendiente sacar un disco en mayo del año pasado, pero claro, evidentemente todo se deceleró por las circunstancias, porque no podemos ir al estudio para grabar las voces. Las estamos grabando en Colombia, pero las voces las estamos grabando en España, evidentemente. Y bueno, ya nos planteamos la producción pues más tranquilos. Y dijimos, bueno, pues vamos a cuidar los detalles, vamos a ver si siguen apareciendo canciones, ¿no? Y de hecho han aparecido otras después que nos encantan, ¿no? Y confiamos tenerlo para el mes de mayo, no sé lo que puede pasar, ¿no? Estamos muy contentos. Yo creo que es el disco más maduro que he escrito nunca y también más tranquilo, con más sosiego. Y este momento de, digámoslo así, de asueto, o de vacaciones pastorales que estamos viviendo todos en nuestra casa, ¿no? Por voluntad ajena, con el virus, está haciendo también que lo rece mucho, ¿no? Que cada canción y cada arreglo pues esté muy pensado y esté muy comentado con el productor principal, que es Dios, ¿no? Cada cosa pues tiene su cariño y tiene su espacio. Y yo creo que puede ser un disco que ayude mucho a la gente. De hecho, las dos canciones que han salido como una premisa han sido Mi Guardián y Espíritu, y ambas pues han tenido una acogida fantástica, ¿no? De testimonios de gente que te dice que ha sentido con un verso, con una melodía, ¿no? Yo creo que sí, que puede ser de gran bendición para la iglesia y bueno, nosotros tan contentos de haber sido instrumento de eso. Por favor, nos mantienes al tanto. Además que te escuché que tiene algún tinte colombiano y como colombiano, pues con más gusto tendré que escucharlo. Sí. La providencia, ¿no? Nos hizo coincidir con Roberto Andrade, que es un productor colombiano muy bueno. Y bueno, yo creo que ha sido la pieza fundamental para que las canciones tengan la forma que el fondo precisan, ¿no? Una buena producción puede hacer que una canción ayude más y yo creo que estamos en eso, estamos muy contentos con el resultado. Excelente, Jesús. Pues nuevamente muchísimas gracias por haber sacado este tiempo para nosotros. Queríamos que tú estuvieras presente, tenerte para nosotros es un honor. Muy agradecido con vosotros también, mucho ánimo con la tarea, y que dé mucho fruto del reino de Dios, fruto del reino de Dios. Que así sea. Lo mejor para ti, que tu familia se mantenga a salvo, sana, que todos tus proyectos vayan bien. Dios te bendiga y un abrazo muy grande. Muchas gracias, que Dios os bendiga. Bueno, amigas y amigos de Miracle Song Podcast, hasta aquí la entrevista con Jesús Cabello. Esperamos les haya gustado, les haya dejado algún mensaje. No olviden escribirnos a miraclesongpodcast@gmail.com. Agradecemos su audiencia, nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Miracle Sound Podcast. Te esperamos en la próxima historia.